Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una tarde, noche, día, en directo en Descifrando la Guerra, en nuestro canal de Twitch, hoy para analizar las elecciones chilenas y venezolanas de este pasado domingo. Dos citas electorales muy distintas y que además nos dejan titulares muy diferentes en cada uno de los casos. Me acompaña para comentarlo todo Pablo. Encantado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días a todos. Y nada, empezamos si queréis por el caso chileno, que quizá es las elecciones que más como mediático han tenido. Como sabéis, han celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, también se ha elegido completamente al Congreso de los Diputados chileno y a la mitad del Senado. Entonces, aquí tenemos, sin duda alguna, la elección más trascendental de la historia reciente de Chile, donde por primera vez se elegía presidente después del ciclo de movilizaciones del estallido social de 2019, la convocatoria de una convención constituyente y el nuevo presidente, que salga de la segunda vuelta, va a tener que dirigir el país, que es un país que está en cambios, ¿no? Y que desde luego además está profundamente polarizado. El resultado más evidente han sido precisamente las elecciones donde Gabriel Boric, que lo tenemos en imagen, y José Antonio Cast, que estaba precediéndole, han quedado respectivamente segundo y primero, representando las dos opciones que estaban más alejadas en el espectro político, ¿no? José Antonio Cast venía de representar a una derecha chilena que no estaba ya encajando dentro de los partidos tradicionales, hijo de un exmilitar del ejército nazi que huyó a Chile, fundó en De el las SS, ¿no? 2019, ¿eh? Hijo o nieto, sí, De las no. S, de las OSS, desde la Italia de Mussolini, creo que huyó a Chile, puede ser. Hmm. Sí, en Creo los. porque he leído por ahí tu historia. Bueno, voy a aprovechar para pasar el artículo que hicisteis tú y Ángel Hmm. sobre quién es quién de Chile, de los perfiles políticos de Chile, para que, yo qué sé, para que luego querráis, si queréis un poquito ampliar la información. Hmm. Por cierto, yo como tampoco, yo lo que voy a hacer hoy es un poco dar de apoyo a Néstor, porque tampoco soy un experto en estos temas, pero bueno, yo iré haciendo preguntas o bueno, a apuntar algo, porque sí que es verdad que yo más o menos he seguido Chile cuando hubo el estallido social del 2019, pero no he seguido estas elecciones tampoco demasiado y de Venezuela pues igual todo el meollo que hubo en 2018 y tal. Pero bueno, intentaré aportar lo que pueda, pero de todas maneras intentaré, sobre todo Bueno, que Néstor sea el que hable más. bueno, no te preocupes que contesto ahí para pararnos. Y Entonces, bueno, claro, luego que haya preguntas también está bien, como siempre, que si queréis hacer preguntas adelante. Si queréis hacer preguntas que no son de este tema, también podéis, pero tened en cuenta que, bueno, yo, por ejemplo, soy más experto en Europa y tema también Norte de África, Néstor, América Latina y tal. O sea, que si nos preguntáis de cosas de Etiopía, Myanmar, sí que es complicado. difícilmente te... Sí, bueno, de Etiopía un poquito a lo mejor puedo decir de los últimos acontecimientos que los he seguido, pero que eso, que no, que desgraciadamente no soy un todocampista como Alejandro. No, bueno, pero seguro que lo apañamos bien. Y Sí, nada, sí. bueno, entonces las elecciones, el principal titular que todo el mundo ubica ya, ¿no? Pues es esa segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Cast, que como digo, pues representan los dos polos que tiene el espectro político chileno. Por comentar, que yo creo que es lo más interesante, es que ambos han intentado en los días posteriores a su victoria electoral hacer un intento, una defensa de moderación parcial de su discurso, ¿no? Quiero decir, bueno, moderación porque Cast ha pasado de negar el cambio climático a admitir que existe o a no derogar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos es 3 semanas de campaña hasta el 19 de diciembre, que va a ser la segunda vuelta electoral. Eh, y lo que hay son varias expectativas abiertas, porque los resultados no dejan una victoria clara. De hecho, se sacan menos de 2 puntos, ninguno de ellos llega al 30%, y hay una desafección política muy, muy, muy importante. Si os parece, paso a poner un momentito este mapa, que yo creo que va a ser importante para ilustrar y porque puedo explicar algunas de las contradicciones que hay en Chile y que lo explican bien, que el mapa lo podéis ver también en Twitter, y que Eso, son... es que lo has hecho tú, ¿no? sí, este es el que hice yo, sí, 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 sí. Y está Vale, bastante vale. currado porque Está en es... el artículo, de todas maneras, de la primera vuelta, que os he puesto ahí también por si lo queréis volver a revisionar más tarde. Y este es Chile,
Que claro, de lo alargado que es no entra, no entra de una en el mapa, hay que partirlo. Sí, sí, sí. Y aquí se ve muy claro las dinámicas de voto y los elementos que más han pesado, ¿no? Esto es un mapa por comunas, o sea, ni siquiera es por regiones, es por el... Bueno, la isla de Pascua, es verdad, ya me lo vienen a decir. Está ahí, estaba ya tapándolas, pero bueno, la devuelvo ahora. Voy a dejarlo tapado ese momento para explicar básicamente la distribución que hay. Empezando por la izquierda, que es la Sí. parte superior de Chile, ¿no? Igual, Néstor, podrías hacer un perfil básico porque ya sé que hicimos un directo especial Sí, sobre Chile, pero para de la los gente que no puede candidatos. estar, un perfil básico de estos 4 candidatos más importantes y así y cómo es Sí, hecha la distribución de voto y luego así para intentar sí, mira, ubicar a tenemos gente que no esté muy enterada del tema. muy, muy Bueno, sí, rápido también ahí tenéis con la imagen. la foto. Mira, el primero Sí, por sí, la perfecto. izquierda, el hombre este con bigote es Eduardo Artés, ha quedado último en las elecciones y que es representante del Partido Comunista de Chile, Acción Proletaria, que es un partido político minoritario que ahí va a las elecciones, que además es su trampolín, ¿no? Es su gran trampolín comunicativo porque denuncian al Partido Comunista de Chile, al grande, al original, también a Boric y demás, y bueno, pues ha cosechado poco más no ha llegado al 2% del voto, ¿no? En segundo lugar ya tenemos a Gabriel Boric, que es el representante de Apruebo Dignidad, una coalición muy amplia de la izquierda alternativa, ¿no? Que es la izquierda que estaba a la izquierda de los gobiernos del Partido Socialista, de los democristianos, del espacio político de la exconcertación, que fueron los gobiernos que Sí, que gobernaron los Chile. socialistas son los que eran Bachelet, ¿no? Y todo eso, Sí, para que más o menos, gente que una figura conocida es Bachelet, ¿no? los dos últimos gobiernos de Bachelet y luego, pues anteriormente gobernaron entre el 90 y el 2010 ininterrumpidamente, que eran gobiernos, no todos del Partido Socialista, aunque ha sido el partido más importante junto con los democristianos, pero eso, una coalición moderada, de izquierda moderada, centro-izquierda. Ujú. En tercer lugar, el trajeado es bueno, un candidato que viene escindido del Partido Socialista, que venía representando pues, un espacio que podríamos ubicar intermedio entre el Partido Socialista y Apruebo Dignidad de Gabriel Boric, y que ha quedado con un 5% del voto, un 6%, muy poquito, ¿no? Creo que, o puede que haya llegado al 7%, y ya ha anunciado su apoyo a Gabriel Boric en segunda vuelta. Debajo, a Ujú. la Sí, izquierda, luego hablamos de los apoyos que tienen cada uno, pero yo creo que eso hmm, es interesante. Sobre todo el caso de Cast, que yo creo que me parece bastante interesante. y justo José Antonio Caz, que es el primero que tenemos a la izquierda, abajo, que es del Partido Republicano y del Frente Social Cristiano, que es la coalición con la que ha ido a las elecciones. Al lado está un outsider, que es quien ha dado la sorpresa, que es Franco Parisi, que no ha Que pisado tiene una Chile. curiosa historia. Es curiosísima, vamos, no ha pisado Chile porque tiene una deuda de varios miles de euros con su exmujer, a quien le debe una pensión para la manutención de su hijo. Entonces, no ha hecho campaña en Chile, lo ha hecho todo a través de redes sociales y ha conseguido quedar como tercera fuerza política, desbancando Sí, un a los 15%, partidos ¿no? tradicionales. Un 15%, ¿no? Un 15%, sí, 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 me parece Pues que un yo creo que poquito menos, no llegó al luego, 15%. luego si quieres lo comentamos, pero creo que este puede ser la clave, ¿no? Porque donde Sí, se puede decantar la segunda vuelta. porque lo que Ese tenía era electorado un también puede discurso girar. como muy anti-establishment, era un outsider, era una persona que denunciaba el sistema político chileno, ¿no? Y que decía que había que acabar con la corrupción, que eran necesarios cambios, pero claro, era un voto no ideologizado o que no se veía, no tiene una claridad ideológica. Parece que se podría ubicar en muchos aspectos en la derecha, pero por ejemplo, sus votantes mayoritariamente están en contra de la corrupción de los partidos tradicionales o en ámbitos sociales, por ejemplo, no están alineados con Cast, que por ejemplo es una persona que está en contra del aborto, del matrimonio homosexual, tal y cual, y parece que el perfil de votantes de Parisi pues no es tan abiertamente conservador, ¿no? Pero sí que tiene Digamos que Sí, sí, dime. sí, que es un partido como populista. Muchas Efectivamente. gracias, Cabero, por la suscripción, por la regalada suscripción, por cierto, que es como un partido populista, pero que tampoco está claramente ideologizado. Que yo creo, a lo mejor puede ser algo parecido a lo que era el movimiento 5 Stelle, que no era, digamos que era el populismo, el populismo así como más radical, en el sentido de que no era ni de izquierdas ni de derechas, o que no se intentaba ubicar ni de izquierda ni de derecha. Puede ser que O este sea, sea algo sí, parecido. tiene un discurso como muy transformador en ámbitos de regeneración política, pero él decía, no, no, nosotros rompemos el espectro de izquierda o de derecha.
pero ya digo que es que ha sido la sorpresa. Y tiene muchas cosas, o tiene similitudes con los dos candidatos, que por eso va a ser aquí la disputa del voto, porque por ejemplo sus votantes, o el discurso clave que ha tenido era la impugnación a las élites políticas, ¿no? No la desafección y tal. Y sus votantes dicen los estudios demoscópicos que han salido que la mayoría de sus votantes votó a favor de la Convención Constituyente, que por ejemplo Cast está en contra de la nueva Constitución y los votantes Sí. suyos sí que quieren cambios. Entonces, en esa parte puede tener más afinidad con Boric, pero por el contrario, a nivel de seguridad, que por ejemplo ha sido el factor determinante en muchas regiones del país, de orden, de estabilidad, de inmigración, tiene un discurso que se alinea claramente con la derecha. Y por tanto, el voto de París, y que como digo es un voto que lo que demuestra, evidentemente, ese 13% que ha sacado, que es espectacular, de un candidato que no ha pisado el país, que tiene abiertas un montón de escándalos y que ni siquiera ha hecho campaña en Chile, demuestra la desafección política que hay, ¿no? Luego al lado tenemos a Jasna Proboste, que es la candidata del espacio de la exconcertación, esa izquierda moderada chilena, ¿no? El Partido Socialista, los Democristianos, el Partido Radical, que ha quedado con una posición muy, muy pobre porque venía de representar al espacio político mayoritario, ¿no? Y que también ha muerto desgastada por el estallido social, ¿no? Porque se achaca a su espacio político, a los democristianos, que son parte que son parte al final, ¿no? Del sistema político contra el que han salido a la calle. Y el otro gran perjudicado es quien le acompaña a su derecha, que es el candidato de la derecha, Sebastián Sichel, que Conservadora, ¿no? La de Piñera. O sea, lo que el era candidato antes lo que oficial de era Piñera, Piñera. efectivamente, y que ha quedado también con los peores resultados históricos de la derecha chilena. Nunca la derecha chilena, la UDI, Evópoli, la coalición de derechas, ¿no? Porque en Chile se lleva mucho lo de la coalición, no hay grandes partidos, son coaliciones muy amplias. Ya digo, incluso el Partido Socialista cuando ha gobernado con los democristianos, o la derecha, la UDI, cuando ha gobernado con Evópoli, con Regeneración Nacional, con todos los partidos, ¿no? Y estos serían los 7 candidatos. Por distribución de voto, pues creo que, no sé si tienes por ahí los porcentajes, Pablo, tú, si no iba a Sí, un mirarlos. momentito que te los, espera, un momentito que te los, a ver si te los puedo Sí, buscar. sí, o sea, quiero decir, estos serían los 7, ¿no? Y luego, la cuestión es que no tenemos mayorías claras Un ni momentito. sólidas, ¿no? Es decir, no podemos trazar un paralelismo claro de que todos los votos que están saliendo vayan a tener un trasvase inmediato, porque hay Sí, muchísimas reticencias entre los dos candidatos que hay. Ni Boric consigue convencer a todo el espectro del centro, que le considera muy radical, y por otro lado, pues también genera muchas reticencias Cast, porque se le acusa de representar, pues eso, un retraso autoritario, ¿no? De extrema mira, derecha. Entonces va a ser tengo interesante. los datos Sí, por si quieres que te los cuente. dale, Mira, dale. para empezar, participación solamente del 47%, que sí que es verdad que son más votos que cuando ganó Piñera de las últimas elecciones, pero sigue siendo una participación bastante baja. El primero, José Antonio Gas, con 27,9% de los votos. El segundo, Gabriel Boric, con un 25,8%. Luego tenemos a Francisco Parisi, que dijo un 15%, me he equivocado, perdón, que es un 12,8%, ¿vale? Luego, Sichel, también un 12,8%. Creo que sí, o sea, sí, Sichel, pero por una diferencia de 1.000 votos, simplemente. Proboste, bueno, Sichel, que es el que hemos dicho, los conservadores. Proboste, que es digamos, el Partido Socialista, 11,6, Enrique 7,6 y Artés 1,5. Esos son los resultados. Entonces, realmente ni siquiera suman las sumas inmediatas que tú dirías, vale, Boric, que es Apruebo Dignidad, que es la izquierda alternativa, tú lo sumas con la nueva concertación, ¿no? Con el nuevo pacto social de Jasna Proboste, que es la izquierda moderada, y ese bloque no suma el Sí. 50%. No lo suma. No, no, Tampoco no, lo suma claro. Sichel más Cast, ¿no? O sea, Sí, no. la cuestión es que, claro, lo que yo he visto es que suman a Cast a Parisi. O sea, a Parisi, perdón, le suman a Cast. Claro, la Pero cuestión según es, esto. como digo, Parisi es una gran sorpresa porque nadie podía esperar que una persona como él se fuese a meter en la carrera y que además lo fuese a hacer de esta manera. O sea, las encuestas no lo vieron venir. Las encuestas sí que veían venir que iba a ir a segunda vuelta y vieron venir con bastante claridad que iban a ser Boric y Kass, ¿no? De hecho, no había ninguna encuesta que ubicase a Sichel o a Proboste desde hace meses, ¿no? Mira, tengo aquí una imagen ya con los porcentajes de datos. Y esto lo que quiere decir básicamente es que no va a haber sumas totales. Es eso. Sí. París, y como digo, la clave va a ser ver
cuánto de su voto, que como digo es un voto antipolítico, es un voto de desafección, lo pueden captar. Ambos tienen el elemento fundamental de que los dos se reivindican contrarios a las élites, contrarios al sistema político, ¿no? José Antonio Cast dice, no, si yo no tengo ningún problema, que juzguen a Piñera, que vayan contra él porque no me supone ningún problema. Y Boric representa esa ansia renovadora. Como digo, hay aspectos donde puede que Boric entre mejor, por ejemplo, hizo un guiño el mismo día que se conocieron los resultados diciendo que iba a proponer una bajada de sueldos. Bueno, pues este tipo de medidas que son muy populistas, ¿no? Y que al final, dan votos, ¿no? Y sí que lo ha intentado. Y claro, con esta idea fundamental, volviendo al mapa, quiero explicar cuál es la distribución del voto para entender cuáles están siendo los temas principales y por dónde lo han intentado atajar los candidatos. Empezando por la parte izquierda, que empezamos con todo verde y azul, eso es el norte del país. Es la ruta fundamentalmente en la que es la ruta fundamentalmente de la inmigración irregular que llega a Chile, es uno de los mayores países receptores de migrantes de toda América Latina, porque ha sido históricamente el país más estable económicamente, ¿no? Y que de los últimos Bueno, años ha sigue recibido. siéndolo, ¿no? Sí, sí, Sigue sí, siéndolo, sí. prácticamente. Y son fundamentalmente venezolanos y colombianos, lo que está llegando últimamente. También hay mucho peruano, que es migración histórica, bolivianos y demás, ¿no? Y en esa zona, el tema de la seguridad y el tema de la inmigración han sido como los principales temas. Y es importante porque allí ha ganado Parisi, que nunca había pasado. O sea, quiero decir, nunca había pasado que un tercer candidato irrumpiese de esta manera y, como digo, ni siquiera ha pisado, ¿no? Pero el discurso de mano dura le ha otorgado a Cast y a Parisi un dominio brutal en el norte que como digo, los tres departamentos del extremo norte los han ganado con el tema de la seguridad como bandera. Solo se salva los trocitos morados que vemos, que es Jasna Proboste, porque es Atacama, que es su departamento local, ella ha sido senadora por Atacama, ha estado presidiendo el Senado por esa región, tiene una buena implantación allí, pero el resto del norte ha quedado marcado abiertamente por la inmigración y ha sido el elemento que ha marcado la elección allí. De hecho, es curioso porque lo ponía en un hilo que hice. Hay pueblos, el pueblo por donde entran todos los migrantes, Colchane, que tiene, pues no me acuerdo, son 2.000 habitantes, no es una muestra súper representativa, pero es decir, Boric sacó 10 votos o 17, o sea, quiero decir, de 2.000, y es el candidato que tiene el 30%, o sea, quiero decir, para que se vea cuál es, o sea, cómo se está leyendo la elección, en qué términos, ¿no? Al final no ha salido solo en términos de renovación o de mantener el statu quo, sino que hay más cosas, ¿no? Y luego donde empieza a ver rojo es Sí. justo debajo de lo morado, que es Atacama, y que bueno, es norte, pero realmente es como el epicentro neurálgico de Chile, porque ahí está la región metropolitana de Santiago y ahí están también Valparaíso y el resto de grandes urbes. Las cuatro principales ciudades de Chile están concentradas en esa zona roja, que están debajo de Atacama. Y ahí es donde ha ganado Gabriel Boric, que tiene un voto eminentemente urbano y que también son las zonas que tuvieron un mayor desarrollo de las protestas. Allí es donde está la Plaza Dignidad, donde se desarrollaron todas las protestas y por tanto estamos ante un voto de izquierda crítico, pero con una implantación urbana muy importante, porque ya digo que aunque ha conseguido quedar delante de Proboste en el resto de departamentos rurales, no consigue tener más de un 20% en casi ninguno de ellos, ¿no? Y luego ya empieza otra vez, debajo de eso rojo, ¿no? De Valparaíso, Santiago y demás, otra vez azul, ¿no? Acaba la primera parte del mapa en azul y la segunda parte del mapa es de nuevo todo, todo, todo azul, que son las regiones históricamente conservadoras. Además, arrasa allí Cast con un 40% de los votos, un 60% si le sumas a Sichel, ¿no? O'Higgins, todas las zonas son bastiones conservadores, ¿no? Y y claro, el mapa, hombre, engaña un poco porque aparece todo en rojo otra vez abajo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué está en rojo esa parte de abajo, ¿no? El extremo sur, la Patagonia, Tierra de Fuego, perdón, sí, Tierra de Fuego y toda esa zona y demás. No es Tierra de Fuego, pero la zona que está colindante. Pues porque es de allí, Boric, es de Magallanes. Entonces, son zonas muy despobladas, no hay tanta población, pero aún así, pues bueno, Boric lo ha conseguido. Y viendo el cuadro mayor que tenemos en el margen derecho de la imagen, veis que hay dos imágenes, ¿no? Pues la que está debajo es la región metropolitana de Santiago. Y ahí se ve clarísimamente que es todo rojo y las únicas zonas azules son los barrios y los distritos más ricos de todo el país. Las comunas con una mayor renta per cápita. Las Condes, por ejemplo, que tienen una participación 20 puntos superior a el resto de zonas del país. Y por tanto, es allí donde la derecha ha salido a votar de manera mayoritaria, donde ha conseguido mantener Cast un porcentaje aceptable, ¿no? Porque en Santiago Cast tiene un 20% del voto, mientras que Boric en las zonas más conservadoras no llega al 15% en muchos casos. Y por tanto,
esa es la lógica territorial, ¿no? ¿En qué términos han votado? Pues bueno, el norte ha votado en términos de seguridad. El centro es verdad que hemos visto que tiene esa inercia histórica de apoyo a la izquierda, pero Boric tiene una implantación territorial muy pobre en el norte y en el sur. Entonces, ese va a ser uno de los grandes puntos que va a tener que trabajar en la campaña de segunda vuelta, porque es un problema muy serio, o sea, es una falla estructural que tiene. No puede quedarse claro solo con esa parte. De hecho, decía en una Ujú. entrevista que le daba pena no haber hecho más campaña. Le preguntaban qué es lo que cambiaría de su campaña. Y dice, me hubiese gustado haber ido más a las zonas rurales. Claro, es evidente, ¿no? Porque es que no se ha comido una mierda. Hablando mal y pronto, con perdón de la expresión, vaya. Ujú. Que si quieres pasamos un poquito a algunas preguntas que nos Sí. hacen, así para que puedas respirar un rato. Bueno, primero de todo, una persona que aquí, mira, Gemuscheto, como se diga, que dice que, una imagen del Che me piro. A mí me gustaría decir una cosa que a mí me da igual, en plan, es decir, que aquí cada uno tenemos nuestro pensamiento. Yo a lo mejor no comulgo con las ideas de Néstor, pero eso no quita de que yo respete sus opiniones o que yo respete las de los demás, que tenga el chat. Al final, el respeto yo creo que es lo más importante. Segundo, nuestra filosofía es intentar ser lo más neutral posible. Evidentemente es muy difícil porque ser objetivo es muy difícil, pero que intentamos ser honestos. O sea que yo creo que estos prejuicios de, por ejemplo, yo que sé, a ver, yo pues tengo una bandera del Atleti, pues ya está, que decir que cada uno al final es de su padre y de su madre, pero eso no quita que intentemos hacer el mejor trabajo posible en temas de análisis internacional y nacional, lo que sea. Es simplemente un asunto que quiero dejar claro, que decir que no me gusta que tampoco la gente se fíe porque cada uno tenga un póster de cualquier cosa en su casa. Es decir, al final nosotros intentamos hacer nuestro mejor trabajo y yo creo que mucha gente lo apreciáis y solamente eso. No te lo agradezco Pasando a porque las es verdad preguntas. que es recurrente y es cansado también, vaya. Sí, bueno, que decir que eso, que yo a lo mejor yo no comulgo con las ideas de Néstor y estoy aquí hablando con él y analizándolo y puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con muchas cosas, pero eso, que bueno, que más allá de eso. Nos pregunta sobre Proboste, que es la que Sí. hemos dicho que es socialista, que nos dicen que si es abortista y pro LGTB y que, bueno, que de qué origen étnico es. Imagino Claro, a ver, que Proboste al final, lo que intentó ya en la recta final de la campaña, que le salió de aquella manera, fue moderar su discurso. Y entonces, a nivel de aborto, a nivel de derechos civiles, ha tenido un discurso que se puede ubicar en términos muy parecidos a los que le daríamos a Gabriel Boric. Em, Ella es de Atacama, ella no es mapuche. Los mapuches están en el sur, que es una de las zonas donde también la conflictividad que ha habido se explica por ahí. Aunque desconozco si tiene alguna ascendencia de tipo indígena. De hecho, lo que sí que estoy haciendo es compartir con vosotros para que veáis la serie histórica de participación y demás, en lo que me vais preguntando las preguntas y demás. No sé si hay alguna más o... sí, perdón, es que me ha acojonado porque me ha saltado un anuncio de Resident Evil y me ha dado un susto. Perdón. En vez de la. Vale, ya está, ya perdona, que se ha Nada, acabado. nada, nada. Sí, es que ha sido en plan de, hostias, el anuncio del Resident Evil. Bueno, por cierto, muchas gracias, V de Borja, por tu Prime. Bueno, nos preguntan que básicamente sobre las alianzas o las posibilidades que tiene Cast de ganar las elecciones, porque, bueno, por lo que parece, el izquierda, centro-izquierda no tiene mayoría, no tiene más del 50%, y parece que sí que la derecha en este caso sí que tiene más votos, ¿no? Claro, Vamos. a ver, aquí ya tenemos algunas cosas que podemos decir claramente. Kast tiene el 27,9% de los votos. Sichel, que aparece y lo estoy iluminando en la pantalla, tiene el 12,8%. Realmente, los trasvases de votos que son casi seguros y que podemos esperar con una seguridad muy importante es que del millón de votos o de los 900.000 votos que tuvo Sichel, el 90% van a ir a José Antonio Cast. Habrá un 10% que se desmovilice, hay sectores de la derecha más moderados que probablemente no quieran ir, pero la inmensa mayoría se van a ir. Exactamente lo mismo pasa con Proboste y Gabriel Boric. Quizá incluso digo más, es más leal seguramente el voto de Sichel que el voto de Proboste. Porque, ¿qué pasa? Que la alianza de centro-izquierda es muy amplia y llega a organizaciones como son los democristianos que, bueno, pues sí que tienen el discurso de que hay que hacer un frente común democrático frente
frente al fascismo, ¿no? Que es como califican a José Antonio Cast, pero Sí. hay mucha gente que tiene mucha reticencia porque ubican a Gabriel Boric con el extremismo total, ¿no? Pero bueno, entre tanto Proboste como Sichel es fácil que tengan un respeto de sus votantes muy amplio y que el 90% o el 85% de sus votantes se vaya respectivamente a José Antonio Cast y a Gabriel Boric. Con eso no llega a sumar ninguno. Marco Enrique Zomani, que es el que decía que era una escisión del Partido Socialista y que ha pedido el apoyo a Boric, lo mismo, ¿no? Y el porcentaje de voto de Eduardo Artés también va a ir mayoritariamente a Boric. Pero Boric, ni sumando a Eduardo Artés, a Marco Enrique Zomani y a Jasna Proboste, llega al 50%. Efectivamente, la clave la va a tener Francisco Parisi. Como digo, ese voto parece indescifrable. Ya no va siendo indescifrable porque vamos viendo cómo reacciona su electorado, se puede ver en redes sociales y entonces hay que estar pendiente de qué ocurre. Porque realmente lo más factible es que veamos una movilización masiva en la segunda vuelta. Y eso va a hacer que mucha gente que no votó se movilice de nuevo. ¿Qué sería lo más lógico? ¿O qué es lo que nos indicaría pensar un análisis simple de decir, vale, si estos son los votos y hacemos trasvases inmediatos? Que ganaría efectivamente José Antonio Cast. Es la lógica más evidente, porque los votos de la derecha, como digo, van a respetarse de manera clara, ¿no? Los de Sichel. Y Franco Parisi tiene una ubicación que es eminentemente, desde un punto de vista de ideología política, de centro-derecha, liberal en lo económico, liberal en lo social, que puede ser un punto de conflicto con Cast, que Cast es ultraconservador en temas como el aborto y tal, pero económicamente es de derechas. Entonces, tiene una defensa de la seguridad, de la tal. Entonces, a- tú lo piensas y a mí si me preguntan, el votante medio, ¿qué podría pensar? Pues probablemente optase por Cast, pero queda mucha campaña y además, como digo, hay muchos factores que han llevado a votar a Franco Parisi. No solo es la seguridad. Quien ha votado seguridad, seguramente, quien ha votado a Parisi porque era un candidato de seguridad, ¿no? Probablemente vaya a Cast. Pero también hay mucha gente que ha votado a Parisi por ser un outsider y porque está en contra de la política tradicional. Y ese sentimiento lo representa mejor Boric. Entonces se puede partir el electorado, ¿no? Sí. Y es la vez que hay menos diferencia entre los dos candidatos y también es la vez que menos porcentaje de voto tienen. Entre los dos suman un 50% de milagro. Se está jugando el otro 50%. O sea, hay una fragmentación política muy grande y una polarización muy grande. Ujú. Gracias, Scaleus, por la suscripción. Aprovecho para pedir que os suscribáis los que podáis, que no quiere decir que es que nos ayuda mucho porque al final esta de momento es nuestra única vía de financiación Twitch y es lo que digamos que nos estamos costeando las cosas gracias a esto, que es lo único que nosotros no estamos ganando dinero. O sea que entiendo que algunas personas no podéis suscribiros, pero bueno, que los que podáis que os animéis y nada, que muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno, nos pregunta Marvin que bueno, que no es sobre Chile, pero que hablemos de las elecciones Honduras. No sé si tú no para hablar ahora, pero no sé si sabes tú algo de Honduras, que yo no he seguido nada del país, pues si luego Sí. dedicarle un espacio pequeño al final, Vale, si quieres pero se no lo sé dejamos si... al final. Pero sí, sí, ando siguiéndolas y pintan feas, sí. Vale, perfecto. Pues mira, Marvin, cuando terminemos Chile y Venezuela, dejamos un espacio para hablar un poquito para no intentar no liar a la gente, ¿vale? Los partidos que no han superado esta vuelta han conseguido algún objetivo o simplemente han tenido malos resultados. Vale, claro, aquí hay un punto importante. Este no es exactamente igual, pero también ha habido parlamentarias, entonces, claro, la derecha tradicional y la izquierda tradicional se han pegado una hostia, ¿no? Podríamos decir, hablando mal y pronto, pero no han perdido todo su poder político. Aquí esta es la nueva composición del Parlamento, ¿no? Esto es importante porque lo que vamos a tener sí o sí es, gane quien gane en la segunda vuelta electoral, vamos a tener inestabilidad legislativa y va a tener dificultades serias para sacar adelante el presupuesto, reformas constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que por primera vez la izquierda alternativa de Apruebo Dignidad supera el espacio político de la exconcertación, ¿no? Y además, ojo cómo lo hace, ¿no? Porque tiene 37 diputados a Apruebo Dignidad, 37 nueve Pacto Social, y de esos 37 a Apruebo Dignidad, 12 los tiene el Partido Comunista, que es como el gran demonio que está agitando Boric perdón, Boric no, Cast en segunda vuelta, ¿no? De cuidado con los comunistas y demás. Sí, lo Entonces, de comunismo y libertad, ¿no? Es el claro, lema, es el ¿no? lema que he utilizado, ya podemos imaginarnos por dónde va. Además, nosotros nos lo conocemos aquí en España. Tú además, Sí, a ver, Alejandro, uy, tampoco Alejandro quiere Pablo en decir Madrid, que nadie ha inventado la pólvora, es comunismo, libertad o fascismo, democracia. Quiere decir que efectivamente. nadie de momento nadie está innovando. Sí, 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 sí.
No, y es como lo van a utilizar, ¿no? Y si os dais cuenta, Aprobó Dignidad supera en votos por primera vez también 1.300.000 votos, Aprobó Dignidad 1.100.000, nuevo pacto social. Esto son los peores resultados históricos de la exconcertación del Partido Socialista, además, pero bueno, aún así han conseguido salvarlo, porque esperaban sacar incluso menos peores resultados, ¿no? Entre los Ujú. dos, en total, tenemos 155 diputados. La mayoría absoluta, por tanto, son, pues ahora mismo, si no me equivoco, lo quiero decir de memoria, pero no me quiero equivocar, 76, ¿no? No, no son Ujú. 76, son más. Son 78, 79. Estoy ahora mismo que no me lo tengáis muy en cuenta. Pero Un poco no tarde. suman en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, va a ser determinante el apoyo de otros, ¿no? Que son el Partido Humanista de Gilles, el Partido Ecologista Verde, que son previsiblemente de izquierdas, ¿no? Pero tienen una minoría, una mayoría muy mínima, muy inestable. Y por el contrario, la derecha suma efectivamente casi el mismo número, porque Chile Podemos Más, que es la derecha tradicional chilena, tiene 53, es la primera bancada por número, y el Frente Social Cristiano de Cast tiene 15. Esto nos dice dos cosas. En primer lugar, que bueno, la derecha tradicional y la izquierda tradicional han conseguido salvar un poco los papeles y no han desaparecido en términos parlamentarios. Y sobre todo, que Cast, de llegar al gobierno, tendría una debilidad importantísima. Tendría que apoyarse sí o sí en la derecha tradicional. Porque aquí lo que hemos visto es que hay mucho votante que ha votado a José Antonio Cast en las presidenciales, pero que ha votado a la derecha tradicional en las parlamentarias. Y por tanto, no es un voto fijo. No es que la derecha tradicional se haya hundido irremediablemente. De hecho, va a tener una importancia en la gobernabilidad fundamental, porque sus 53 diputados van a hacer valer su peso. O sea que es muy importante en ese sentido. Y Ujú. en el Senado podemos hacer una réplica relativamente parecida, ¿no? En el Senado, por primera vez, la derecha va a tener mayoría. ¿Por qué salen unos dibujados, ¿no? Con colorines y otros en blanco? Porque la mitad ya estaban elegidos, la otra mitad no. Entonces, como se ha renovado solo la mitad, son solo la mitad los que están pintados. Y aquí tenemos a la derecha tradicional de Chile Podemos Más con 24, ¿no? Y al Frente Social Cristiano con 1, 25 en total, para que son justo la mitad del Senado. De 50 senadores contienen 25. Y el bloque de otros, entre los que están independientes, el nuevo pacto social, la prodignidad, tiene justo otros 25, pero ya digo que los independientes no son necesariamente todos de izquierdas. Entonces, lo que vamos a tener sí o sí es un escenario donde va a tener serísimas dificultades, gane quien gane y llegue quien llegue a la moneda para gobernar. Entonces, bueno, los partidos tradicionales han conseguido salvar los papeles en términos legislativos. Han tenido una hecatombe, nunca habían conseguido resultados tan pobres, pero claro, van a tener un papel necesario, ¿no? De hecho, parece bastante claro que, bueno, que incluso puede que se integren en los gobiernos, ¿no? Boric ha hecho algún guiño al Partido Socialista para que se integrase en su eventual gobierno y Kast también, pues le ha dicho ya a la derecha chilena que, bueno, que cuenten con ellos para lo que quieran, claro. Ujú. Gracias, Artazta23, por tu suscripción. Joder, tenéis unos nicks muy difíciles de pronunciar. Por cierto, Zon, otro que no es muy difícil de pronunciar, nos dice que mira, que hay que esperar a ver qué dicen los partidarios de Parisi en la consulta virtual que van a hacer para planear cuál es su plan de acción en segunda vuelta. Claro, Parece que van a ir a decirlo en una... Me sí, en parece una curioso, una consulta consulta online, virtual. ¿no? Porque mira, esa es una de las cosas que también dice, pero claro, Sí, yo ahí no le curioso. doy tampoco, porque quiero decir, no tiene un efecto arrastre, o sea, quiero decir, que lo que decida el partido es un fenómeno sin implantación social. Ha sido una campaña muy personalista y un voto muy particular. Entonces, es verdad que si sale apoyar a un candidato, pues va a haber un arrastre, pero no pensemos que va a moverse el 100% del voto, porque responde a dinámicas muy complejas. Va a ser importante. También pueden optar por no respaldar a ninguno, pero efectivamente vamos a estar ahí pendientes. Entonces, Sí. eso va a ser uno de los factores claves también. Sí, mira, tenemos a un chileno, Ozzy Caloy, o sea que saludos desde Chile, que nos comenta que va a ser. Tiene un detalle que no sé si lo mencionaron, que es que el Parlamento igualmente va a estar medio complicado en su actuar en caso de cambiarse la Constitución a mitad de su desempeño. Mm. Claro, porque requiere de quórums amplísimos. El legislativo chileno requiere de mayorías cualificadas bárbaras. Entonces, sacar adelante una ley con una mayoría simple nos puede valer. Reformar ciertos aspectos de la Constitución, ¿no? Sería prácticamente imposible porque requieres 86 escaños, creo que son, que no los, o sea, tendría que conseguir los votos de la derecha o de José Antonio Cast. Es decir, tú sumas todo lo que hay en el Congreso, ¿no?
para que lo veamos. O sea, quiero decir, para que veáis el grado de complicación. Si se quisiesen llevar adelante reformas profundas, modificaciones de leyes orgánicas, fundamentales y demás, tendría que conseguir todo el voto de apruebo dignidad, todo el voto del nuevo pacto social, ¿no? Y en el nuevo pacto social están, vale, 13 diputados del Partido Socialista, bien, sí, pero también está partidos mucho más moderados, pero mucho más moderados, bueno, pues el Partido Radical, el Partido de la Gente, los democristianos, ¿no? Y los democristianos ya han dicho que van a estar en la oposición, gobierne quien gobierne. Parece que al final van a apoyar a Boric, pero también están teniendo discusiones internas muy profundas, porque de hecho los Ujú. democristianos han tenido una enemistad política histórica con el Partido Comunista de Chile, porque son dos fuerzas que tienen un recorrido histórico enorme, ¿no? Entonces, para sacar adelante Gabriel Boric reformas profundas necesitaría de todo el apoyo de su grupo parlamentario, que es viable, de todo el apoyo del nuevo pacto social, de todos los independientes, y a partir de ahí sumar al partido de la gente de Parisi, que no sabemos cómo puede salir, e incluso en algunos casos, dependiendo del tipo de reforma que fuese, necesitaría los votos de la derecha. Entonces se puede jugar con el bloqueo y se puede jugar con dificultar y torpedear en el ámbito legislativo al nuevo presidente. Ujú. Muy bien. Gracias al comandante por tu suscripción. Y nada, creo que no hay más preguntas por aquí. No sé si tenéis algunas más preguntas de Chile o pasamos ya directamente a las regionales de Venezuela Hmm. y tal. Bueno, no sé si tenéis algunas preguntillas. Esperamos así un ratillo. Sí, estaban comentando ahora por el chat. Recordamos que las elecciones son, las de segunda vuelta son el 19 de diciembre, ¿no? Sí, el 19. ¿Qué opinamos de Ominami? ¿Qué es Pues a Ominami? ver, claro, es también, pues yo diría que se quiso arrojar hace años en la categoría de outsider y le salió bien. Era, Minami es el, ni sé si lo pronuncio bien porque es Meo, yo lo llamo como Meo, es este de aquí, este hombre de aquí, el del 7,6. Marco Enríquez Minami, Meo, es una escisión que podríamos ubicar ideológicamente entre los democristianos y los socialistas de Jasna Proboste y Apruebo Dignidad de Gabriel Boric. Eh, Ajá. ¿Por qué se fue del Partido Socialista? Porque él quería competir en primarias, ¿no? En el espacio político de la exconcertación y decir, no, yo quiero competir y ser el candidato presidencial. Y le dijeron los partidos, no, no, esto lo cortamos por arriba como caballeros. Y él dijo, vale, pues me voy y creo mi propia candidatura. Y aquí se puede ver, ¿vale? En este apartado de aquí, que Marco Enrique Zominami, en las elecciones de 2009, que fue donde se presentó por primera vez, obtuvo un 20%. Tercera fuerza política, solo por detrás de la derecha chilena y de la exconcertación. Y lo hizo con un discurso también muy fresco, ¿no? Regeneracionista. Si es que el tema de la regeneración en Chile es viejo. O sea, quiero decir, es viejo, por eso ha salido de la Constitución. Y obtuvo un 20,1%. Progresivamente ha ido perdiendo apoyo. Pasó a un 11% en las elecciones del 2013, pasó a un 5,7% en el 2017 y bueno, esta vez ha subido un poquito su techo electoral al 7,6%. Ideológicamente, como digo, lo podemos ubicar y ya ha dicho, hay que apoyar a Boric porque además lo que tenemos enfrente es un movimiento autoritario. Tiene un discurso regeneracionista que se ha quedado sin hueco electoral, ¿no? Porque cuando ha hecho el estallido social, los sectores más moderados han optado por irse a la izquierda tradicional chilena o al centro izquierda tradicional chileno y los sectores más movilizados han optado por irse con Gabriel Boric. Por tanto, tiene una posición delicada. Además, ya había anunciado su retiro de la vida política, ¿no? Pero es de estos personajes muy televisivos que tienen muy buena palabra y que les gusta oírse hablar y que por tanto pues se ha presentado durante 16 años seguidos a las elecciones presidenciales y lleva en la vida pues la mitad del tiempo que lleva viviendo, vaya. Ujú. Yo creo que ya yo creo que ya podemos tapar el. Es que la pregunta ¿es verdad que en Chile los pinochetistas no tienen vergüenza en decirlo? Pues supongo que algunos sí, algunos no. Sí que es verdad que, por ejemplo, Kast era defensor de la dictadura de Pinochet, pero que ahora ha bajado mucho el tono. Ha dicho que, bueno, que sí que es verdad que era un régimen autoritario y luego ahora sí que se han normalizado más, yo creo que para intentar conseguir ese voto de centro derecha. Pero bueno, yo qué sé, como aquí hay franquistas también que dicen que son franquistas en alto y algunos que son franquistas y se lo callan, yo qué sé. A Supongo que ver, en cada país es lo mismo, ¿no? Más o menos. es que la historia es que en Chile, como en España, ¿no? Pero en Chile, además, de una manera, yo me atrevería a decir, peor, ¿no?
La transición fue pactada desde arriba, con pervivencia y permanencia de Pinochet en la vida social, ¿no? Quiero decir, no estuvo proscrito, no estuvo perseguido, ni él ni su movimiento político. De hecho, el movimiento político y la derecha tradicional chilena y ministros y gente que desempeñó responsabilidades se fue al conglomerado de derecha, ¿no? Eso no recuerda al PP. Entonces, es verdad que ha sido como un tema controvertido, pero nunca ha habido una condena explícita del pinochetismo. Entonces, hay mucha gente que lo ha sacado como bandera. Hasta ahora era en minoría, pero Cast, sin hacer una reivindicación 100%, ¿no? De decir, no, es que vio a Pinochet y vamos a volver al mismo legado, no renuncia a ello, ¿no? Y se aprovecha un poco de la situación de inestabilidad del país para decir, no, fíjate, porque hay muchos aspectos que sí que se pueden poner en cuenta y demás. Entonces, no, desde luego lo que no ha habido es una ruptura histórica con el pinochetismo y tiene una continuidad política clara, socialmente. Es decir, las bases de apoyo del pinochetismo siguen movilizadas ahora en torno a José Antonio Cast, y el discurso político y el mantra económico que desempeñó Pinochet con los Chicago Boys sigue siendo mayoritario en Chile. Básicamente por una cosa, porque 10 años antes de irse Pinochet aprueba una constitución que sigue en vigor. Entonces, quiero decir, Claro, es la que supuestamente se claro, tiene que cambiar ahora, vamos. claro. Sí, 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 por eso digo que entonces no ha habido una ruptura. Entonces, esto es fundamental. Esto es Sí. fundamental, porque no, claro, no, pues lo que digo antes, me podéis decir lo que sea por los pósters, pero quiero decir, es objetivo. Además, aquí ideología la justa, estamos como analistas, vaya. Mm. Que bueno, que si quieres podemos Sí, cambiar con ya, que llevamos Venezuela. mucho tiempo con Chile, hablamos de Venezuela, voy poniendo el anuncio Hmm. en Twitter para algún despistado que quiera unirse en esta segunda parte, Pues tenemos ¿vale? Si aquí quieres, el mapa, que estaba sí, yo vale, mapístico esta semana. Me estoy animando con los mapas. Bueno, eso pues está este es el bien. mapa de las elecciones regionales del 21 de noviembre en Venezuela, que es muy importante porque son las primeras elecciones en años donde la oposición no ha participado de un boicot electoral eh, y donde, y aquí hay que decirlo claramente, ha habido, porque es lo que puede preguntar todo el mundo, ah, bueno, pero el mapa entero rojo no es así, evidentemente, esto es qué partido ha ganado en cada departamento, ¿no? Hay algunos donde el PSUV ha ganado, que es el gran polo patriótico, ¿no? El chavismo ha ganado con el 40%, 45% de los votos y sale entero rojo, evidentemente la distribución de votos no es equivalente, pero la gente va a preguntar, pero no son elecciones limpias, transparentes. Hombre, pues a ojos de los veedores internacionales que han ido, no han sido, desde luego no hay ninguna denuncia de irregularidad. Claro que se Bueno, achacan creo y que se solamente arrastran carencias importantes. de observadores no, pero creo que Álvarez, es que he leído hace poco, espérate, te lo voy a leer porque es que me ha sorprendido mucho, espérate, perdón, a ver, ya que está, Sí. espérate, lo busco aquí. Álvarez, que es el ministro de Exteriores de España, creo que ha dicho algo, espérate. Sí, no, sí, a ver, y Estados Unidos lo ha condenado, pero la Unión Europea ha llevado una misión de observación electoral y la misión de observación con libertad de movimiento en toda Venezuela ha dicho, vale, hay irregularidades como esta, los Sí, eso. recursos públicos y la televisión pública sobredimensiona el chavismo. Ha habido puntos para incentivar el voto el día de las elecciones, que son los puntos rojos del chavismo, que son también un mecanismo de control. Ha habido campaña electoral sobredimensionada de las fuerzas oficialistas, vale, sí, pero nadie ha dicho, han metido 1 millón de votos en las urnas del chavismo. Entonces, claro que ha habido irregularidades que se han denunciado, pero hay una base real de apoyo del chavismo que pues, ha participado el 42%. De ese 42% que ha participado, el 50% es voto chavista. Y no es descabellado, de verdad, y en Venezuela es que además sí que lo he estudiado con ciencia, no es descabellado que el 25% de la población venezolana es el núcleo duro del chavismo, o el 20%. Es decir, es gente movilizada, constante, que tiene una estructura social impresionante. Si hay 1 millón de milicianos en el programa de milicias del gobierno de Maduro. Y el PSUV es de los partidos más grandes de toda América Latina. Tiene un nivel de afiliados espectacular. Entonces, claro, las bases movilizadas, incluso en una de las situaciones más duras, donde más desmovilizadas están, porque ha hecho efectos tantos años la situación económica tan mala que tienen, incluso en ese momento son capaces de mover al 20% de la población de votar y de que ganen a una oposición dividida, que ha acudido en 2 listas que podríamos incluso decir que han sido más, pero bueno, 2 fundamentalmente. Y claro, la oposición expresa también de los llamados que ha llevado haciendo tantos años al boicot electoral. Ahora que ha querido volver y no ha vuelto del todo, porque había algunas reticencias, hay mucha gente que no tenía esperanza. Entonces hay mucha gente que se ha quedado en casa. Son elecciones regionales que no movilizan tanto, pero hay mucha gente que además dice, joder, si me lleváis diciendo una década que no hace falta salir a votar, pues bueno, no ha habido una gran movilización. Y los que se han movilizado han tenido que elegir entre 2 listas. 2 listas que son profundamente distintas y que representan que la oposición no es homogénea. Y Guaidó tiene un problema ahí, porque no es homogénea. Hay una lista
de gente que lleva participando en los procesos electorales que los consideran alacranes, ¿no? Los llaman alacranes despectivamente, que son Bertucci, que es Luis Parra, el que fue presidente de la Asamblea Nacional, que es Henry Falcón, es decir, son sectores de la oposición, algunos que vienen del chavismo, que no han aceptado a Guaidó, el liderazgo de Guaidó, y que han conseguido la victoria en Nueva Esparta, por ejemplo, que son la islita esa pequeña que tenemos ahí en la parte superior, ¿no? Y además han conseguido Ujú. como la mitad de los votos de la oposición. Han conseguido un 20% del voto, han conseguido 1.000.000 y pico de votos, 1.200.000. Y el otro polo opositor, el otro gran polo opositor, que es el G4, que son los cuatro grandes partidos de la oposición, han conseguido 1.300.000 votos, un poquito más, 1.400.000. Y son, pues bueno, la MUD, la antigua MUD, ¿no? La que consiguió los mejores resultados en las legislativas y en las presidenciales. La Mesa de la Unidad Democrática, donde ha estado Enrique Capriles, donde han estado Voluntad Popular, Primero Justicia, los grandes partidos tradicionales de la oposición venezolana. Y además, como digo, han acudido divididos y han acudido tarde, porque se apuntaron al ambiente electoral tarde. Entonces, yo personalmente creo, claro que puedes denunciar y que ha habido irregularidades, como ha hecho la Unión Europea, pero no ha habido fraude. Y es que la oposición tiene un problema porque está dividida desde un punto de vista estratégico, ¿no? Estratégicamente no están de acuerdo en cuál es el papel que tienen que jugar, y además tienen un problema de movilización en muchos aspectos, porque la estrategia que han defendido no era ir a las urnas. Entonces, han retomado ese discurso hace 2 días. Tuvieron elecciones hace un año y no participaron. Entonces, claro, son presos de las contradicciones que tienen. Y es un problema porque el chavismo está marcando el timing completamente. Y esto, ya digo, tampoco es un discurso de parte. Es que Maduro ha conseguido salir elegido presidente hace 2 años y que ya nadie lo cuestione. Quiero decir, Maduro ya sabe que no va a convocar presidenciales y de hecho ya habla la oposición de ver las presidenciales dentro de 2 o 3 años. Ha conseguido renovar la Asamblea Legislativa y que Guaidó sea presidente en una nube, ¿no? Porque antes tenía el respaldo de que era la oposición mayoría en el legislativo y él era el presidente de la Cámara. Y al final, pues claro, la oposición no ha conseguido, por la vía de las sanciones y del gobierno paralelo, alcanzar un peso suficiente para imponerse. Y ahora lo que tienen es que 2 años después del 2019, cuando Guaidó se autoproclama presidente y llega la mayor crisis política que ha tenido Venezuela y el chavismo se queda temblando, ¿no? Después de 2 años, pues la oposición tiene estrategias distintas, visiones distintas y unas puñaladas de liderazgo brutales. Y esa es la realidad. Y por contra, el chavismo tiene también divisiones internas muy fuertes, pero que resuelven a lo interno y han conseguido encontrar sus equilibrios de poder interno y han conseguido y controlan dos resortes fundamentales, que es tres resortes fundamentales. Uno, que es todo el Estado, es decir, todo el Estado tiene una burocracia que funciona, que es eficaz en muchos aspectos, sobre todo, segundo aspecto, el ejército, que está a su lado y que además está integrado dentro del gobierno, y entonces no temen una amenaza militar. Y en tercer lugar, estructura social. Han conseguido construir paralelamente al Estado y con el apoyo del ejército unas estructuras sociales que refuerzan el chavismo, que son elementos movilizados y que han conseguido ser el apoyo logístico suficiente, como son los CLAP, ¿no? Los comités de abastecimiento. El carné de la patria, el carné ciudadano, que no es el carné oficial, pero que consiguieron registrarlo y tener a venezolanos que están inscritos. Las grandes misiones que en muchas ocasiones están vinculados con la ideología del chavismo. Y luego organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, que están muy movilizadas. Entonces tienen esos tres elementos que les sirven para tener un 20% del electorado que les es fiel. Te digo, de ese 42%, el 50% vota al chavismo, menos del 50%, y nadie dice, aquí han metido 1 millón de votos. No, no. Nadie discute que hay 1.800.000 personas que son una base sólida del chavismo. Ojo, ese 1.800.000 personas es el 20% del electorado. El otro 80% no fue a votar chavismo, pero tampoco fue a votar oposición. Me queda a gusto. Tenemos muchas preguntas. Es que parece que Venezuela interesa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por cierto, hablando del tema que, bueno, que sí que a España la posición, bueno, el ministro de Exteriores ha dicho que las elecciones no han cumplido expectativas democráticas y que el gobierno español llama a Caracas a retomar rápidamente las negociaciones con la oposición para garantizar que las próximas presidenciales sean plenamente libres y cometidas. Lo dejo ahí. Las próximas presidenciales, pues eso, en años. Si Claro, es lo que que tú has dicho, que al final nadie, ya las últimas presidenciales ya nadie las va a discutir. A ver, nos preguntan que si el Partido Comunista de Venezuela sigue en el gran polo patriótico, que no, es... tú,
No, tuvieron Sí. una escisión que es muy interesante. O sea, quiero decir, si es que el chavismo está desgastado desde distintos aspectos, pero tiene una base social que, claro, si la oposición niega, dice, no, es que el chavismo es Maduro, sus ministros y poco más. No, tiene una base social innegable. Sí, hay la Alianza Patriótica Revolucionaria, APR, es el grupo conformado por el Partido Comunista y grupos políticos de izquierda que son críticos con el chavismo porque consideran que lo que está haciendo es una gestión de capitalismo de Estado, que no está avanzando en el proceso revolucionario y se escindió ya en las legislativas de hace un año y medio. Se ha vuelto a presentar en las locales, pero no ha conseguido tener un respaldo muy amplio. Aún así, pues bueno, el Partido Comunista tiene cierta representatividad, tiene cierto peso y es una oposición crítica, pero que dentro de la lógica en la que se está moviendo Venezuela, que está tan polarizada entre chavismo y antichavismo, ¿no? Cuando el gran debate es sobre las sanciones, pues vale, pues como sí, estamos en contra de las sanciones. No han conseguido poner encima de la mesa el debate de fondo, ¿no? Que es que el chavismo, según ellos, ha abandonado la revolución bolivariana, los ideales, ¿no? Y se ha quedado estancado en un capitalismo de estado deficitario, con mucha corrupción y tal. Eso no lo han conseguido meter, esa es su línea discursiva y no lo han conseguido hacer mayoritaria. Entonces, el espacio político que representan a día de hoy no ha despegado y está tiene un peso minoritario a día de hoy. Ujú. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de la oposición, porque ya es más o menos es lo que has dicho. Nos preguntan que cuántos venezolanos han salido del país y si el voto por correo es inexistente, porque claro, lo que están diciendo es que en verdad ha habido mucha migración, es decir, que millones han abandonado el país y claro, y si esos millones no pueden votar, que quizás eso ha sido también importante, no sé cuántos millones habrá, o sea, Claro, yo creo que las cifras son como las de Colombia, ¿no? Que son unos cuantos millones. claro, aquí hay una cuestión fundamental. Decía Enrique Capriles que hay, bueno, a ver, las cifras son, a ver, ACNUR cifra desde luego 1 millón, 2 millones de personas, parece claro que se han ido. Decía Enrique Capriles que son 4 millones. Hombre, si en vez de 26 millones de electores tienes 22, la participación no es del 40, es del 60 y pico por ciento. No ha habido voto por correo de la emigración porque la emigración venezolana que hay en el entorno es mayoritariamente irregular o no tiene una situación regularizada, ¿no? Porque además es muy reciente, ni siquiera en muchos casos las comunidades venezolanas que han llegado a Colombia, que han llegado a Ecuador, que han llegado a Chile, se han asentado definitivamente y han regularizado su situación, ¿no? En la mayoría de los casos salieron en 2019, 2018. Es verdad que hay a partir del 2015-2016, que se agudiza la crisis económica, se ha ido mucha gente, pero el gran éxodo último se ha ido. Y una de las cosas que acusan es que efectivamente no está actualizado el padrón electoral y por tanto no es representativo el dato de participación. Ujú. No sé si tiene más preguntas. Uy, espérate, uf, aquí me pide aquí, no hay más que fascistas en este chat. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, no, que dice, no hay más, me pide aquí, no hay más que fascistas en este chat. ¿Qué Espero dices? que no lo Pero digan vale. por nosotros. No, en el chat, supongo Ya, que yo ya, no ya, veo, ya. vamos. A nuestro amigo, que Viva Orbán, que está todo, que siempre que viene dice Viva Vox, que el pobre no tiene nada más que decir aparte de eso, bueno, vale. A ver. No sé si más preguntas. A ver, bla. Nada, ya están en discusiones porque Venezuela ya sabes que siempre es Sí, es sentimental. tema Levanta pasiones sentimental, Venezuela. de que tal y pascual, todo es polarizado. Pues no sé qué quieres, no sé si quieres comentar algo más. Ah, mira, Sí, Saxi, 91, gracias por la suscripción. Ah, nos han comentado lo de la Guayana, perdón, que cómo, ¿cómo se dice? Que cómo si ha habido mesas electorales en la Guayana, porque tú sabes que claro, a es el ver, tema del conflicto y todo eso. sí, varias cosas con las elecciones antes de pasar. Em, En primer lugar, lo que decías tú antes que decía el gobierno de España, volver al proceso de negociaciones. Estas elecciones sirven también para calibrar las fuerzas de la oposición, ¿no? Y ya no hay un liderazgo monolítico en torno a Juan Guaidó, que sí que lo pudo haber en 2019 porque tenía un impulso muy grande. Entonces, estas elecciones, lo decían incluso miembros de la oposición, van a servir para medir fuerzas. Ya digo, el mapa tú lo ves y dices, son 3 gobernaciones las que tiene la oposición, ¿no? Tiene Nueva Esparta y tiene dos más, que es muy pobre, ¿no? Tiene Zulia, que es el extremo izquierdo, es el estado más poblado de Venezuela y lo gobierna la oposición. Y es una zona fronteriza con Colombia.
lo dirige además una persona que es histórico dirigente de la oposición venezolana, que ha jugado un papel muy importante con anterioridad. Entonces, vamos a ver, porque la oposición venezolana tiene que recomponerse. Además, es un llamado que lo hacen abiertamente, ¿no? O sea, que decir, incluso eso, lo que digo, Enrique Capriles, otros líderes de la oposición dicen, no, no, esto hay que hacerlo. Decía María Corina Machado, que es la extrema derecha venezolana, o sea, tal cual lo digo, y llamó a no participar en las elecciones, pero ha dicho, hay que hacer un proceso de primarias abiertos para elegir el liderazgo opositor, porque no podemos seguir con la idea monolítica, estática, de que Juan Guaidó lo es. Entonces, Guaidó lo que tiene es una dicotomía impresionante, porque tienes a un sector de la oposición mayoritario participando en las elecciones, te has quedado solo diciendo que no se vayan a las elecciones, claro que no han tenido todas las garantías que querría la oposición, pero han tenido una limpieza suficiente, vas a tener a 3 gobernadores opositores que van a entrar dentro de la institucionalidad venezolana, es decir, que van a responder a una lógica de negociación con el gobierno central, que van a estar reconociendo la soberanía estatal directamente, porque aceptan los subsidios, negocian con ellos y demás, y tú por tu parte ya no tienes un respaldo legislativo, porque ya no tienes el respaldo de la Cámara Legislativa que se ha renovado, ¿no? Entonces, claro, pues es un problema profundo, es muy profundo. Por cierto, se acerca el tren del hype porque te han regalado, Pablo, Mixpaer, un Me has saludo, un abrazo regalado enorme, una una suscripción. suscripción, gracias. Te la Ay, han qué regalado bien. para Mira, Descifra o la sea, Guerra yo encima. que soy parte del canal y ni siquiera y devolver el favor. ¿Y eso cómo se hace eso? Eh, Bueno, eh, pues no sé, no sé qué es esto. yo Joder, sí que o sea, animar a primero lo que comentabais soy antes de la parte de suscripción. Cifra y ahora ya tengo, ya soy suscripción por fin. Muchas gracias, Mick. Ahí va mi humilde apoyo, así te saltan anuncios. Gracias. A mí no me importa, ¿eh? O sea, que no. A ver. Ya estamos con el. Pero no lo digo. Bueno, a ver, a mí no me importa que discutáis con respeto, ¿vale? O sea, que no, o sea, podéis discutir de lo que queráis, pero no os insultéis, por favor, que da mal, que eso, que son malos. Nos No sé preguntan si que a qué nos queréis. dedicamos, Pablo. Ah, yo soy, bueno, ahora mismo estoy trabajando en una asociación, de una ONG en Lavapiés, en Madrid, digamos, de sensibilización contra el racismo y tal. Pero vamos, que llevo muy poquito tiempo, la verdad. Y esto en verdad lo hago porque me gusta mucho. El Descifra, la verdad, es que yo llevo de 2017 con esto. Y nada, y espero que algún día pueda estar profesionalizado, porque al final es lo que más me gusta, el análisis internacional y político y tal. Eso es lo que hago. Yo Tú en esto. soy politólogo y en proceso de formación, alargando los años buenos de universidad mientras se pueda. Sí, eso es. Porque luego te encuentras después de la universidad y dices, vale, ¿ahora qué hago? Va, a la cola del paro. Sí, bueno, Perdón, la verdad que pero eso ya. está... ¿Cómo están las ¿Cómo relaciones está? de Colombia-Venezuela hoy día? Pues son malas, evidentemente, son muy malas. Yo diría que la peor situación ya se ha pasado, porque es que ha habido focos de tensión relativamente recientes, ¿no? Acordémonos el intento de atentado que hubo contra Iván Duque, ¿no? Que acusaban que Venezuela tiene connivencia, que ha tenido connivencia con las guerrillas colombianas para que actuasen y operasen desde su territorio. Y dicen que, bueno, que el cártel de los soles, ¿no? Y remanentes de las FARC operan desde Venezuela. Ese ha sido un punto de tensión. También ha sido un punto de tensión constante porque Iván Duque abandera abiertamente el rechazo y la oposición contra Nicolás Maduro. O sea, quiero decir, hasta unos puntos de vehemencia espectaculares. Entonces, la situación, claro, es mala, pero yo creo que ha estado en una situación peor. De todas maneras, Iván Duque le queda poco tiempo de presidencia. Ahora mismo hay un proceso de diálogo abierto, pero desde luego el gobierno colombiano es hostil, ¿no? Tienen una cooperación necesaria porque comparten cientos de kilómetros de frontera, pero la relación es muy mala. Ujú. Nos dicen, hemos comentado los municipales de Venezuela. Si Bueno, quieres, sí. hacemos un resumen de bueno, de nada, un minutillo o dos de así un poquito de cómo han sido las municipales para hacer. Si quieres, comentamos lo de Honduras Sí, rápidamente y y hacemos alguna ronda de preguntilla más que preguntas. tengamos y cerramos, que es un poco tarde porque Sí. yo tengo que hacerme la cena y sacar al perro. Lo siento. Sí, mira, es una muy buena pregunta, Fen08, FerNN08. Claro, aquí es lo que digo yo, el mapa es engañoso, ¿no? Porque tú ves el mapa y dices, vale, todo teñido de rojo, el Gran Polo Patriótico tiene 20 gobernaciones, la oposición tiene 3. Aquí hay varias lecturas, ¿no? Ya, o sea, para empezar, este mapa que es así, es cierto, no es completamente así, ¿no? Porque quiero decir, en la mayoría de estados el chavismo ha ganado con un 50%, un 40 y pico por ciento, y hay algunos estados, en concreto
Los dos más claros, los dos que se ha visto más claro, ha sido Apure y Barinas. La victoria oficialista ha sido muy mínima. La oposición dice, no, bueno, esas gobernaciones, si hubiese sido la oposición unida, serían 10 gobernaciones para la oposición. Bueno, podría ser, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, ese es el mapa. Pero dentro de las municipales es importante, como digo, y lo muestro también ahí en el gráfico, no he hecho una comparativa. En las gobernaciones sí que pongo 20 más 2, ¿no? Porque han ganado 2 respecto al 2017. Pero en las municipales ha ganado peso la oposición. De los 335 municipios, ¿vale? Si no me equivoco creo que son 335 o 355, el chavismo tiene 205. Y hay 117 que ha ganado la oposición y que son muchos más, es casi el doble que los que tenía en 2017. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay algunos municipios que gobierna ahora la oposición y que son muy importantes y tienen un peso estratégico fundamental. En lo que sería la Gran Caracas, ¿no? Que es todo el cinturón metropolitano, ¿no? de Caracas, tiene una mayoría la oposición y tiene una mayoría muy importante, ¿no? Lo que es Latillo, Baruta, lo que es Chacao, que son bastiones opositores. En Zulia, que es el distrito que tenemos en azul, que es fronterizo con Colombia, ha ganado, creo que más de la mitad de los municipios la oposición. Y tienen algunas capitales de provincia también ganadas. Entonces, es importante el términos municipales porque el chavismo mantiene la mayoría, 205, mantiene la alcaldía de Caracas, pero la oposición ha conseguido ganar posiciones en lugares estratégicos e interesantes, como digo, zonas metropolitanas de Caracas y algunas zonas de Zulia. También hemos visto una distribución en todo el país, ¿no? Pero es importante porque ha habido un aumento del peso y del poder municipal. Entonces eso pues es una señal también que en términos internos la oposición estaba manejando como un avance, ¿no? Porque ya digo que es que ha doblado el número de representantes. Es cierto que Zulia, como nos indican aquí, ha tenido una tendencia opositora histórica, pero vaya, que ha habido contundencia, ¿eh? Quiero decir, que la MUD tiene 59 alcaldías. Me parece que antes, si no me equivoco, sumaban 40 entre todas las opciones. Así que nada, ya digo, claves de las elecciones, por cerrarlo, es la oposición dividida y dentro de esa lógica de oposición dividida hay una oposición que llaman de alacranes, ¿no? Que son los que no han abandonado el proceso electoral y les acusan de ser colaboracionistas con Maduro y que muchos de ellos sí que han tenido una vinculación con el chavismo, pero que representan a un porcentaje de la población importante a la vista de los últimos resultados. Vale, mira, vamos a comentar un par de preguntitas más que nos... A ver, que ya no nos preguntan dos temas. Nos han preguntado, esto puedo hablar yo, de Guadalupe Sí, dale, y si quieres. Martinica, que, bueno, que son dos, que rápidamente son dos territorios de ultramar de Francia, que ahora mismo están en un proceso de revueltas bastante importantes. Primera fue Guadalupe, que, bueno, lo que pasa es lo que ha desencadenado todo es el tema de la vacunación obligatoria para bomberos y médicos, pero de fondo, digamos que hay un tema de desigualdad económica respecto a la metrópolis, de denuncia del pasado colonial con Francia, bueno, es que tienen asuntos, digamos, con la metrópolis bastante, que vienen ya de largo. Por ejemplo, estamos hablando de vacunas, evidentemente, coronavirus y tal, y es que digamos que la población de Guadalupe en este caso, digamos que mucha parte no confía en el gobierno francés. ¿Por qué? Porque allá por los 90 hubo un tema de que el Estado francés, digamos que suministró pesticidas a esta isla, a las autoridades, y luego se demostraron que esos pesticidas hacían enfermar a la gente y matarla. Y eso se descubrió posteriormente. Digamos que este tipo de cosas que luego hacen que haya como digamos, que no haya confianza hacia las autoridades de Estado. Luego está, luego por eso se entiende también ese rechazo a la vacunación obligatoria, entre otras cuestiones. Luego está el hecho de la pobreza, evidentemente, que evidentemente estos territorios de ultramar son más pobres respecto a Francia, o lo que son Francia. Y bueno, lo que ha pasado es que ha habido una huelga general, ha habido muchas protestas muy importantes, y el gobierno francés ha tenido que hacer un toque de queda y enviar muchísimos antidisturbios y gendarmes a intentar sofocarlas. Ahora mismo está más tranquilita la cosa, pero bueno, que quiere decir que la situación es muy tensa porque de hecho las autoridades locales han denunciado que han recibido disparos de munición real contra los policías. Bueno, y lo que ha pasado es que tras Guadalupe, Martinica, viendo el ejemplo de Guadalupe,
ha entrado también en ese mismo de huelga general y todo eso, y de disturbios bastante fuertes. Más allá de eso, tampoco, digamos que eso es lo más importante que sepáis. Luego, si queréis, puedes comentar, Néstor, lo de Honduras y las que los nacionalistas han apoyado las protestas. Esas protestas son más fuertes que las que hay en Cádiz, mucho más. Sí. O sea, a ver, espera, os paso el hilo que tengo para que veáis las imágenes, que yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y si quieres ahora, Néstor, comentas lo de... Sí, lo de Honduras. Pues bueno, Lo la de situación en Honduras y ya está. Honduras es clave porque son las elecciones, bueno, clave, ¿no? A mí que me apasiona Centroamérica, me apasiona América Latina, es un regalo, ¿no? Las elecciones de Honduras porque vienen en una situación de máxima polarización y vienen además en una situación donde hay un escenario político de gran conflictividad que hace que las elecciones sean muy previsibles, o podríamos pensar que son imprevisibles. La tendencia que ha habido hace que no lo sean tanto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, desde el golpe de Estado a Amel Zelaya, se han instalado gobiernos conservadores en Honduras que han sido acusados por toda la oposición de ser una dictadura, ¿no? Al principio, porque el propio golpe de Estado tenía la oposición de un montón de organismos políticos y demás, ¿no? Pero luego porque ha habido ha habido sombra de fraude electoral en las sucesivas elecciones que se han repetido. Las últimas de ellas, Salvador Nasralla, que es líder liberal que encabezaba una coalición muy amplia de la oposición, que era eminentemente una coalición anticorrupción, acusó de fraude electoral, generó unas protestas grandísimas y lo que ha habido en este proceso, ¿no? En más de una década, ¿no? Desde que sale Manuel Zelaya del poder y hay esas acusaciones de dictadura, en toda esta década se ha construido un bloque de oposición que no es homogéneo, es decir, que no agrupa ideológicamente una única tendencia, va desde eso, liberales, regeneracionistas, hasta el partido de izquierda, el Partido Libre, que es el partido que fundó Manuel Zelaya, y han conseguido fijar una candidatura unitaria, tanto en la anterior cita, como digo, fue Salvador Nasralla, que es un candidato liberal, ¿no? De centro izquierda, centro derecha, bueno, da igual, sería una categoría amplia porque ni siquiera a él le gusta etiquetarse. Y en esta ocasión va Xiomara Castro, que es la esposa de Manuel Zelaya y que, según las encuestas, según las últimas encuestas, ¿qué pasa? Que se dejaron de publicar hace 2 semanas, iba a arrasar, pero con 20 puntos de diferencia. ¿Quién tenemos enfrente? Pues enfrente tenemos a Narrias Fura, que es el candidato conservador, que es el alcalde de Tegucigalpa y que dicen que los últimos sondeos internos le dan como ganador. Yo personalmente, viendo la tendencia demoscópica, parece claro que iba a ganar Xiomara Castro. Y lo que están acusando es que hay una campaña electoral que hay riesgo o probabilidad de fraude. Pues puede ser, la verdad. Puede ser que sí. Entonces, no tenemos una seguridad clara de lo que vaya a pasar. Hay una tercera fuerza, que es el Partido Liberal, que es un partido que históricamente conformaba el bipartidismo hondureño, que Honduras ha tenido como gran parte de Centroamérica, como Colombia, esa dicotomía conservadores-liberales. Bueno, pues los liberales ahora están en tercera posición, que no pintan mucho, pero ¿cuál es el gran problema? Que, como digo, Honduras ha conseguido aglutinar frente a los conservadores a un grupo de oposición muy amplio que tiene opciones reales de llegar al poder y que además plantea un cambio muy importante. ¿Qué plantea? En primer lugar, un proceso de transformación profunda, constitucional, en materia de política exterior, en materia de política nacional, una reforma agraria, acabar con la corrupción, es decir, un cambio radical y además en materia de política internacional, y esto es muy importante, propone que Honduras, que es el último gran país junto con Paraguay y Nicaragua, que tienen relaciones con Taiwán, rompan relaciones y abran relaciones diplomáticas con China. Eso va ya en el programa electoral de Xiomara Castro. Entonces, quiero decir, pues en términos de política internacional ahí se está jugando un equilibrio político, geopolítico más que es muy interesante. ¿Qué pasa? Que, como digo, está la sombra del fraude electoral. Ha sido una campaña electoral tremendamente violenta, es decir, de acusaciones de destruir el país, una movilización muy importante. Ambos candidatos están moviendo mucha masa de gente y los últimos reportes que están llegando es que hay riesgo de fraude, lo está diciendo prensa norteamericana también y demás. Y además Estados Unidos tiene una posición muy delicada, porque es que todos los dirigentes conservadores, incluyendo el actual presidente, Joe, yo me gusta llamarlo Joe, J-O-H,
están acusados de narcotráfico, de tener vínculos con el narcotráfico ellos o sus familiares. Entonces, Estados Unidos tampoco tiene un respaldo explícito al gobierno conservador, porque está manchado por la idea de fraude y porque además hay unos vínculos muy turbios entre el narcotráfico y la élite gobernante hondureña, que como digo, lleva una década en el poder y ha creado redes clientelares muy importantes. Yo creo que es un buen resumen. Confío que os haya Sí, sí, yo gustado. creo que sí. Que, oye, que muchísimas gracias a Ivte que ha regalado 5 Sí, se me ha suscripciones. ido completamente. Así que nada, hoy se cena, familia. Tengo yo aquí una mandarina. Voy a pedirme algo ya. Con estas 5 suscripciones, por lo menos comeré caliente. Sí, sí, yo creo que con esto ya podemos terminar con esta alegría. Ah, bueno, quería comentar una última hora que creo que nos afecta mucho a España porque, por lo que parece que vaya a pasar. Porque, mira, eh, Portugal impone una semana de confinamiento tras la Navidad. Ha decretado Hostia. para esos días el teletrabajo obligatorio en todas las empresas, el cierre de negocios de hostelería y restauración y la suspensión de la vuelta a las aulas. Vamos, agarrar a los machos, por lo que tiene pinta. Bueno, ya está. No quiero hablar del tema, pero bueno, que simplemente es. Ahí tenéis la noticia. Mira, Y Pablo, nada, que habla de lo ya tuyo, que podemos ir ha cerrando. salido de Alemania. Sí, así que nada, que muchas gracias por las suscripciones de hoy. La verdad es que nos ayudan mucho porque al final es con lo que pagamos los gastos de llevar esta cuenta y llevar todo. Así que muchísimas gracias. Los gastos, porque cobrar no cobramos, ¿eh? O sea que yo os digo que es un Ya, buen eso es apoyo. verdad. Que digo que estaban Así que nada, preguntando por muchísimas Alemania. No sé gracias si a quieres todos hacer algún por estar pequeño aquí. comentario. Eh, no sé si podemos hacer una raid a alguien por aquí, o sea, porque ya que hemos aprendido a hacerlas, Que yo creo que escúchame, ya. si le vas a hacer algún comentario a los alemanes, que lo está preguntando en el chat. O no, o lo das ¿Qué por cerrado. alemanes? ¿Qué ¿Qué opinas del alemanes? pacto entre verdes, socialdemócratas Ah, pues bueno, que al final ha sido más rápido de lo habitual, que yo creo que bueno, parece que es un pacto interesante. Creo que cambian bastante las cosas, sobre todo el hecho de que parece que gira un poco a la izquierda Alemania. Yo creo que aquí digamos que las medidas más importantes son los temas medioambientales, que las carteras las va a llevar evidentemente el Partido Verde. Luego tema que el salario mínimo bueno, la idea es subirlo a 12 euros la hora, que estaba en 9,5. Luego tema de construcción de viviendas de 400.000, que digamos que ha girado un poquito más al progresismo. Y luego también cosas que nos interesan a nosotros, es tema de la regla de gasto, que parece que ya no ponen, digamos, líneas rojas a las reglas de gasto en Europa, es decir, de que ya no, parece que no van a ser tan duros como pasaron en las últimas crisis de los recortes, los recortes, los recortes. Y bueno, que parece que están más abiertos a la hora de que el fondo de recuperación sea un instrumento permanente o que, bueno, que al menos se busquen otras alternativas, que creo que esto también nos puede beneficiar al sur. Vamos, que mi lectura, para que a los españoles que nos puede interesar o a la gente del sur, es que parece que Alemania ha girado un poquito más a la izquierda y creo que puede ser mucho más amigable a la hora de negociar futuras agendas económicas comunes. Esa es mi lectura. Bueno, pues si queréis lo podemos dejar Así aquí. que, Ha sido el día que más suscripciones hemos conseguido en muchísimo tiempo, o sea que hay que agradeceroslo de verdad porque es un apoyo fundamental, además que siempre se agradece verlo. Topo, a ver cuál es el nickname, que se nos acaba de suscribir también una persona más. Topo13, muchísimas sí, gracias haya por tu sido, haya suscripción. sido un gran día. Sí, sí, hoy ha sido Así un día que, espectacular. Una chicos, decena hacéis un larga. coffee, un Patreon que os podemos soportear. Bueno, ya lo estamos trabajando en ello, como No, no diría podemos decir nada. No podemos decir nada. Sí, o sea, Ojalá. así que eso, que muchas gracias a todos por estar aquí y nada, nos vemos el martes o bueno, de todas maneras, si cambiamos el horario como siempre del directo, pues os avisaremos, ¿vale? O sea, si de repente ocurre una invasión de Ucrania. No va a Así pasar, pero que bueno, por nada, si acaso. muchísimas gracias. Bueno, Que pues y un buenas noches y abrazo. gracias por estar aquí, por el apoyo, que la verdad que hoy ha sido un buen día. Sí, Así que muchísimas nada, gracias buenas y nos noches. vemos el martes. Si no recordad que os podéis suscribir también a la newsletter y que tendremos artículos además, pues eso, mañana y los próximos días. Un abrazo muy fuerte. Adiós, chao.